ciencia ficción que literatura. Lo que sentíamos. No importa. La ciencia ficción es mi género favorito, por eso me ofrecí a hacer esta presentación. Les voy a confesar, yo hice trampa, me bajé el artículo de Wikipedia de ciencia ficción y lo volví una presentación de PowerPoint. Se avisa ya no trampa. Eso fue lo que hice y me salió más información de la que yo pensé. Entonces, las diapositivas van a quedar con un poquito más de texto de lo que yo acostumbro y voy a decir un poquito más de lo que yo acostumbro, que no alcancé a aprenderme todos los detalles. No se va a demasiada información. cuéntenos. Cuéntenos que nosotros nos encargaremos de interrumpir. Ahora introducción. Dice que nace como subgénero en 1920, eso lo vamos a ver más adelante. Fue con la publicación de Frankenstein por Mary Shelley. A veces se supone que nace como género. ¿Sí? Relata acontecimientos en un marco temporal imaginario, fundamentado relativamente en ciencias naturales, en ciencias duras o sociales. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la ciencia ficción se basa en ciencias duras o en ciencias sociales. Ciencias duras son la de la física. ¿Nosotros somos las nanditas? Ustedes son nanditas, sí. Son como ciencias ahí. Nanditas. No somos. Eso lo vamos a ver más adelante, eso es solo la introducción. Los relatos pueden girar alrededor de varios temas. Viajes interestelares, intergalácticos más bien poco, porque todavía no nos aventuramos a hacer viajes intergalácticos, aunque sean de imaginación, porque son teóricamente virtualmente imposibles. Conquista del espacio, hecatombe terrestre o cósmica, evolución humana, mutaciones, robots. Ahora vamos a ver el origen de la palabra robot, realidad virtual, civilizaciones alienígenas o viajes en el tiempo, que son muy divertidos. Hay un cuento japonés que se llama, es un cuento con el que empieza en Japón, que se llama el cortador de bambú. Y ese cortador de bambú tiene un viaje interestelar. Ajá. Pues para él, como nosotros somos occidentales, pero está pues mucho antes, ¿no? Porque ella vive en la luna, viene acá y luego paran a todos para podérselas llevar. Es todo extraño ese cuento en esa parte. Sí. Pero dice que era un anime. No, es el primer cuento de la lengua japonesa. Ah, ya. Que se llama Cortador de bambú. También salió el libro qué pena, Dale. salió también la biblioteca del libro de Raúl, ¿no? Sobre este tema. Ah, sí, Raúl Padres tiene un libro sobre esto. Y Fernando va a tener otro luego. No creo, pero los relatos también los relatos pueden suceder en tiempo pasado, presente o futuro, tiempos alternativos, espacios imaginarios o incluso en el espacio interno de la mente. La mayoría de personajes son antropomórficos, ¿no? Sí. Y eso es porque pues yo le ataño a eso al hecho de que las producciones salen más baratas si se hacen robots, cyborgs o alienígenas antropomórficos, ¿no? Pues nos saldría muy caro hacerlos No, igual de también, otra forma. yo creo que es porque como es ciencia ficción uno tiene que agarrar, ellos pensaron una realidad diferente, pero esa realidad diferente tiene que partir de algo conocido, ¿no? Entonces, es muy difícil arrancar con una anatomía totalmente distinta, yo creo que lo van botando así. Además también lo de los cyborgs y los robots, porque nos identificamos, nos estamos identificando con ellos, y para podernos identificar muchas veces es porque también nos vemos en ellos. O sea, por ejemplo, hay muchos relatos, imagino que lo verás después, es como el robot trata de obtener su humanidad, cómo trata de evolucionar y todo eso. Pero en escena guerra los mundos son antropomórficos. No, esa es una excepción. Esos son trípodes, Sí, porque son unas cosas. pero son unas máquinas. Pero y además también que se plantean muchas cosas, la ciencia ficción te ayuda a plantear, bueno, lo que pasa es que pues duré 4 años escuchando la obra de esto, pero se plantean muchas cosas, da la posibilidad de plantear muchas posibilidades. Digamos, cuando tú ves el humanoide o el robot con forma humana, se plantea la cuestión de que si la ciencia algún día va a llegar allá y si lo humano, o sea, lo que nosotros hablamos como humano, una abstracción, lo que nos identifica como género, tiene la posibilidad de existir fuera de lo biológico, ¿sí? Que es lo que asusta muchas veces los grandes debates religiosos y demás cosas, que hace ese tipo de cosas.
Si tú ves, por ejemplo, Animatrix, la persecución de los robots que tenían disfraz humano y que llevaban otro tipo de cosas, es la posibilidad de ver lo humano también ahí y de cómo se puede llegar a segregar varias cosas que es una cosa que se plantea de que mañana, si la ciencia sigue aceptando, sigue creciendo y empiezan a hacer robots cada vez más humanos, y si de que mañana se puede hacer, digamos, que ellos tengan su propia subjetividad, hasta dónde se puede llegar con ellos, si ya por el hecho de ser sujetos todavía seguimos siendo dueños. Bueno, Blade Runner lo pone de esa manera, ese tipo de cosas. Digamos que el robot y el humano te plantean esas posibilidades de manejarse. Y es lo mismo que plantea la religión. Sí, yo es el miedo a que nos reemplacen en algún momento. pero también cuando trataron de definir si los negros o los indios tenían Exacto. y ahora va a haber un momento en el que también esa Si pregunta son se humanos, traslada al cyborg. que si son humanos, que si el hecho por no ser biológicos, pero aún teniendo subjetividades. Pero no te lo planteas también en el planeta de los simios, ¿no? Pueden llegar, no, pero eso sí. El planeta de los simios, desde el punto de vista filogenético, está muy mal hecho porque agrupan orangutanes, gorilas y chimpancés en un grupo y humanos aparte. Y resulta que nosotros estamos más emparentados con los chimpancés y gorilas, y los que menos emparentados están son los orangutanes, ¿no? No existe el planeta de los simios. ¿Señor? El mundo acaba de terminar mi mundo. Ahora, en otras palabras, nosotros también somos simios, ¿no? Entonces, Sí, ese es el planeta. Somos simios calvos. el mono desnudo, Algunos como más decía que el otros, Morris. sí, claro. Sí. Algunos más que otros. Debería llamarse Pero tu brazo no está acá. Bueno, los Pero estudiosos, está chavo. los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre cuál es la definición de ciencia ficción, pero encontré esta en un ensayo de Eduardo Gallego y Guillermo Sánchez, que la definen de la siguiente forma. El ensayo se llama ¿qué es la ciencia ficción? La ciencia ficción es un género de narraciones imaginarias que no pueden darse en el mundo que conocemos debido a una transformación del escenario narrativo basada en una alteración de coordenadas científicas, espaciales, temporales, sociales o descriptivas, pero de tal modo que lo relatado es aceptable como especulación racional. Esa definición me parece chévere. Yo le agregaría que tiene una altísima carga moral. Sí, también es cierto. Pero sí, pero lo que pasa es que es la ciencia ficción lo que diferencia de otros géneros narrativos o imaginarios es, como dice Fernando, es que de todas maneras tiene una reflexión científica, digo, no está basada en la ciencia y las posibilidades que abre la ciencia. Entonces, cuando el hombre sale con puñaladas a la luna, ya la ciencia ficción, los primeros relatos es, bueno, ¿qué pasaría si va a Marte? ¿Qué pasaría si? Y a que mañana existe una posibilidad, digamos, Julio Verne fue el primero, fue una gran perspectiva de ponerlo de esa manera, que fue el primero en plantearse la ciencia algún día va a poder viajar a base de que el hombre viaje por debajo del mar, la ciencia hace posible que exista un día y especular con esos mundos, que es lo que distingue a la ciencia ficción de, no sé, sí, de la fantasía, digamos, o sea, de la existencia, no sé, del vampiro, por ejemplo, que ya no es ciencia ficción, porque es algo que no puede suceder, pero digamos, la existencia de otros seres, no sigan porque ahora la va a caer el mundo. Puede ser un poco Bueno, el término ciencia ficción fue acuñado en 1926 por Hugo Gernsback, que es un personaje clave en la historia de la ciencia ficción, al incluirlo en la portada de un número de Amazing Stories, que fue la primera revista que se dedicó exclusivamente a hacer relatos de ciencia ficción. Él antes había acuñado el término cientificción. No. De pronto necesito champuquear aquí. Él con anterioridad había acuñado el término cientificción en una obra, pero él vendió los derechos de esa obra, y al venderlos, entonces vendió los derechos de cientificción también, entonces no los pudo volver a usar, entonces tuvo que inventar otro término. Si él no hubiera vendido esa obra, probablemente ahora estaríamos hablando de cientificción. Sí. Pero ciencia ficción fue la que pegó definitivamente, y fue Hugo Gernsback. Basado en Hugo Gernsback, más tarde vamos a ver los premios, se entregan los premios Hugo, ¿no? Que son los premios más importantes de la ciencia ficción a nivel mundial. Sí. Yo no sabía eso. Sí.
Siempre pensé que era porque Hugo y Oscar. Mira, Marta, hoy te viniste con un peinado de la princesa Leia. Por favor, Para estar a tono, para estar a tono. Ah, sí, pues está. protociencia ficción se refiere a la ciencia ficción antes de 1818, que fue la fecha exacta de publicación de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, ¿sí? Y la primitiva ciencia ficción es lo que sigue después de 1818 hasta 1938, que es cuando empieza la época de oro de la ciencia ficción. Entonces, ahora vamos a ver un poquito, pues protociencia ficción hay más bien poco, pero hay relatos de ciencia ficción. Por ejemplo, en la mitología griega, de padre de Ícaro, que fue el que construyó ¿cómo se llama? El laberinto de Minos. Sí. Se supone que construyó estatuas automóviles, entonces podrían ser, o automovibles, entonces podría ser una primera referencia a robots en la mitología griega. Eso es protociencia ficción. ¿Sí? Vamos a ver qué más hay de protociencia ficción. También con los primeros han dicho que pudieran firmar por eso. Sí. Sí. Explicados en Sí. Puse, la imagen tiene que ver con la carreta, pero es que es el típico cuento de Daedalus que fabrica las alas. Sí, es para él y para el hijo Ícaro. Bueno, el viaje a la luna en la protociencia, tenemos a Luciano Samuel en el siglo II, escribió un relato que llama Historia Verdadera. Es un relato de un viaje a la luna en un barco arrastrado por una tromba providencial de agua. ¿Sí? Estamos hablando del siglo II después de Cristo. Sin embargo, dentro de protociencia, los más conocidos son las historias de viaje a la luna de Cyrano de Bergerac del siglo XVII y la del barón de ¿cómo se pronuncia? Munchausen. Pues es una locura eso. Después del número síndrome de Munchausen. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? Horrible, una de las mamás se enferman a los hijos, ¿no? No, el síndrome de Munchausen es una enfermedad, podríamos decirlo, es un tipo de trastorno narcisista. Es una mezcla de trastorno narcisista e hipocondria. Es una mezcla así. Son personas que buscan desesperadamente atención médica, no porque necesiten, sino porque fingen todo tipo de dolencias y de patologías para que otros los cuiden, y esos otros que los cuidan terminan idolatrándolos por el tipo de relatos fantásticos que hacen, que generalmente tienen que ver con heroísmo. Cuando los descubren, los tipos vuelan. Ese es el síndrome de Munchausen. Es un tipo de trastorno narcisista de la personalidad. Bueno, pero Como la antigripal. bueno, aquí hay un dato que me llamó mucho la atención, es que ese par de monstruos que se llaman Carl Sagan y Isaac Asimov están en desacuerdo con el hecho que la primera ciencia de obra de ciencia ficción oficial sea la de Mary Shelley. Para ellos, la primera fue Somnium, en 1623, de Kepler. Ustedes se acuerdan que Johannes Kepler fue el que descubrió que el Sol está en un foco y que los planetas van alrededor del Sol, y que no era como decía Copérnico, que era circular, sino era cuadrado, lineal. Entonces Kepler hizo una obra que se llama Somnium, en la cual muestra un viaje a la Luna y muestra preocupación de cómo se verían los movimientos de la Tierra desde la Luna. Yo no sabía eso. Entonces, para Carl Sagan y Isaac Asimov, esta es la primera obra de ciencia ficción de verdad. ¿Les creen? Y yo les creo. Difícil, pero. Sí, fan de monstruos. Yo nunca he querido nada así, tenía todo así, se lo regalaron a uno. No puedo, que soy no puedo. Por las descripciones. Ay, sí. Este es Tomás Moro, no me olvidó cómo queda el nombre en inglés el nombre es diferente. Este escribió una historia que se llama Utopía, en la cual al principio critica los vejámenes de la Inglaterra de la época, ¿no? Y después
describe una sociedad perfecta que vive felizmente en una isla que se llama utopía. Es el primer uso, parece que es el primer uso de la palabra utopía. Topos, ¿no? Entonces es... Edgar Allan Poe. ¿Cómo? Edgar Allan Poe también escribió cuentos o obras de ciencia ficción, mientras tenemos La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall, El poder de las palabras, la relación mesmérica, el ciclo mesmérico, y de pronto Martín nos puede explicar mejor la verdad sobre el caso del señor Valdemar. Un descenso al Maelstrom y von Kempelen y su descubrimiento. Yo solo he leído una del señor Valdemar, que es un tipo que lo hipnotizan en el momento en que se está muriendo y queda ahí hipnotizado y entonces se va deshaciendo. Es impresionante. Sí. Esos relatos se discuten cosas que estaban de moda en la época, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, como son el mesmerismo. El mesmerismo es lo inventó un médico alemán que se llama Frank Mesmer, ¿sí? Y habla del magnetismo animal y también involucra el éter y que todo eso tenía un poder curativo, entonces estaba muy de moda en esa época el mesmerismo, entonces él habla de ¿no? Para mí tenía que ver con una figura lingüística, como el dequeísmo. Ni idea de lo que estaba diciendo. También habla de los viajes en el globo, muy en boga en la época. Y la especulación cosmológica es muy importante porque él hace un ensayo que llama Eureka, en el cual describe elementos parecidos a agujeros negros y algo parecido al Big Crunch. ¿Ustedes saben qué es el Big Crunch? No, yo sé el Big Bang, pero el Crunch... El Big Bang es lo contrario el Big Crunch es lo contrario del Big Bang. El Big Bang es que, bueno, en el proceso inicial se expande. Entonces hasta hace poco creíamos, o sea, los físicos tenían teorizado que el universo se volvía a contraer en algún momento. Sí. ¿Sí? Y volvía a generar otro evento tipo Big Bang, entonces pum, expansión, contracción. Ahora lo que está de moda es que se va a expandir indefinidamente hasta congelarse. Entonces, el Big Crunch es cuando se contrae. No es una... Pero entonces el Big Crunch ya está pasado de moda. De McDonald's. Big Mac. Big Crunch está pasado. Bueno, ese señor también fue muy famoso. Ese fue el... Julio Verne. ¿Qué es eso de abajo? Esa es una reunión de Nautilus. Princesa Leia, ese es el Nautilus. Escribió entre otras 5 semanas en globo, 20 lenguas de viaje submarino. Esas 20 lenguas de viaje submarino en los 70 hicieron una serie, ¿no es cierto? Sí, ¿No es cierto? una maravilla por televisión. Y que manejaban con ruedas de como de manejar camión. Y hacía la musiquita. submarino. Sí. Yo me despertaba temprano solo para verla. Ajá. En la época de Tierra de Gigantes y todo eso. Sí. Es que teníamos muchas televisiones de ciencia ficción. Sí. Teníamos muchísimas. Sí. Y el libro donde desaparece Nautilus, el Capitán Nemo, Rover el Conquistador, donde hablan de unas máquinas grandes, con unas columnas, que tienen unas aspas, que las elevan, entonces es como la primera referencia al helicóptero. Ve al centro de la Tierra que hicieron películas. Es de la que más han hecho películas. El centro de la Tierra y el de submarino es de los que más. Sí. Creo que lo único que no se ha cumplido es lo que él escrito, ¿no? El centro de la Tierra, porque El viaje al centro de la Tierra sí, no se ha cumplido todavía. De la Tierra a la Luna, ahora vamos a ver, es importante porque inspiró una película de cine muy importante. La de lo que la vamos a ver. Sí, exacto. Y La Vuelta al Mundo en 80 días, que si mal no recuerdo, hay una versión protagonizada por Cantinflas. Que es precioso. ¿No? Por esa versión Cantinflas se ganó el Oscar. Sí. Además fue la película más cara del momento y la que más Oscars ganó. Y la que batió récord de taquilla. Y la lanzó un
Sí. O sea, como Titanic, pero con argumento. Como Titanic, pero con algo muy Cantinflas. divertida, porque hace bastante. Sí. Por supuesto también baila. Esa escena de bailar. Sí. Bueno, seguimos con otro grande que es Herbert George Wells, H.G. como H.G. Wells. 1866-1946, su vida. Novelas de crítica social con orientación científica. Perdón, Realizó pero con Verne. Verne, vi hace poco un especial de Verne y decía que la última novela de Verne estaba anunciando internet y televisión. Sí. Había, No sé. pero que estuvo inacabada, entonces la acaban de sacar y el tipo ya hablaba en unas pantallas, describe las pantallas y en esas pantallas se proyectan imágenes, pero la gente se puede comunicar de alguna manera, entonces también anunció internet. Sino que el problema es de autoría, porque no sabe si la hizo Verne o el hijo de Verne, pero ya había anunciado internet también. H.G. Wells hace novelas de crítica social con orientación científica. Rivalizó, pues, en el buen sentido de la palabra, con Verne en la primitiva ciencia ficción, la cual nos empezamos en el periodo entre 1920 y 1820 y 1938. Las obras más famosas de él, La máquina del tiempo, es que hicieron películas, ¿no? Sí, muchas películas de La máquina del tiempo. La isla del Doctor Moreau, recuerdo una película con Val Kilmer y... Tiene cantidad de... Y que es súper actual porque está, o sea, ya se pasa de la física a la biología, ¿no? Porque es todo Sí. el problema genético, Sí, sí. la manipulación genética Sí. y los cruces genéticos. Tiene cantidad de valores, El hombre invisible también han hecho N adaptaciones. Y La guerra de los mundos, donde protagonizaba, pues la película que yo me vi la protagonizaba con Cruise. Sí, pero había una anterior, ¿no? Hay una anterior a eso. La guerra de los mundos son los alienígenas que llegan, que hacen como una escala en Marte, llegan aquí y construyen esos trípodes gigantes para atacar a la humanidad, ¿no? Y se alimentan de nosotros, ¿no? Sí. Pero lo más chévere es que el final de esa novela es espectacular porque ellos se mueren por los virus de la Tierra. Sí. Lo más chiquito. Por unos hongos, creo. A mí me encantó cuando yo acabé de leer esa novela, me dio esperanza de que animal se muriera por una gripa. Una cosa así chiquitica. Entonces llevamos las bacterias desde esa guerra de los mundos. Me pareció que el mundo de lo pequeñito nos iba a salvar en algún momento. ¿Esa imagen es una imagen de la novela o...? Se firma todo. ¿Quién O sea, sabe? en su momento una ilustración. Puede ser porque mira que el tipo es muy de la época. Antes de la... La ilustración es muy de la época. Que se están recuperando mucho ese tipo de ilustración porque ya son encantadores. Sí. Chévere. Bueno, otro es Conan Doyle, ¿no? Sir Arthur Conan Doyle. Publicó sobre todo unas novelas de ciencia ficción donde aparecía el profesor George Edward Challenger como protagonista. Entre esas novelas tenemos El mundo perdido, La zona Muchas ponzoñosa. películas, sí. Sí, en ese hicieron se han hecho muchas películas. Bueno, La Tierra lanzó a virus y La máquina desintegradora. Eso sí, no las he leído. Yo tampoco. Pero dale vuelta tú. La zona ponzoñosa, ¿de qué tratará? Señora, ¿De qué tratará la zona ponzoñosa? no sé. Pero no lo tengo aquí. Una diarrea. Aquí tengo un resumen del mundo perdido, pero no encontré, pues porque hacia la carrera no encontré más sobre las otras. No es lo que voy a ver. Yo buscaré. Otro escritor, Charles Dickens, también escribió una única obra de ciencia ficción que se llama Bleak House, Casa Desolada. Sí. Que trata, es sobre una trama legal y al final la parte de ciencia ficción es que alguien muere por combustión humana espontánea. Y él parece que averiguó mucho sobre el tema para que cuando lo fueran a criticar poder responder. Sí. Ese es uno de esos temas que todavía da programas de televisión, ¿no? Sí, Una combustión espontánea. sí. Eso, quién sabe.
Bueno, tenemos otros escritores europeos, ya nos salimos un poquito de... no, seguimos en Inglaterra. Este es John Wyndham. John Wyndham, tras H.G. Wells fue uno de los grandes, ¿sí? Escribió obras como El Día de los Trífidos, El Kraken acecha, Las Crisálidas, Los Cuchillos de Midwich. El Día de los Trífidos eran unos seres que eran mitad planta, mitad animal. Entonces podían sacar las raíces y empezar a caminar, ¿sí? Y eran ciegos. Y se supone que los desarrollaron en laboratorios de la Unión Soviética, ¿sí? Pero entonces llegó el momento que se empezaron a rebelar, ¿sí? Y como eran ciegos, entonces ellos de alguna forma se empezaron a comunicar y a crear una conciencia colectiva. Y cuando atacaban a los humanos, le tiraban a la cabeza, especialmente a los ojos, para dejar al contrincante ciego. Claro, como ellos eran ciegos, entonces para dejar al contrincante ciego. Entonces hablan del Día de los Trífidos, que fue el día de la catástrofe con los trífidos y todo. El Kraken está basado en una leyenda escandinava y finlandesa, que es un molusco, un pulpo, un calamar gigante que cogía los barcos y se tragaba a los marineros. Entonces él hace una novela a partir de eso, sobre Las Crisálidas y Los Cuchillos de Midwich. Pero ahora que eso o sea, lo estaba pensando, fue una reflexión que se me vino a la mente, y yo creo que el mejor aliado de cierta forma de la divulgación de la ciencia ficción fue esa Guerra Fría, ¿no? Sí, claro. Fue la Guerra Fría. O sea, él no sabe qué es lo que estaba haciendo el otro, eso avivó la imaginación de gran medida. De hecho, por ejemplo, todas las películas de los 50 que tenían que ver con ciencia ficción, retrataba todo el nivel de la población del pueblo americano. O sea, la inteligencia. Fue muy interesante ese proceso. También, bueno, ¿Qué? ¿Me devuelvo? no. También hay unas cosas más adelante, va a pasar es una bomba atómica. Sí. Con el tema nuclear que también va a empezar a influenciar. Bueno, otro escritor importante europeo del siglo XIX-XX, en la época primitiva de la ciencia ficción, pero ya sabemos de Inglaterra, es Karel Capek. Él junto con el hermano hicieron una obra de teatro que se llama Robots Universales Rossum, y en ella utilizan por primera vez la palabra robot. Robot viene de una palabra checa que se llama robota, que significa trabajo forzado. Todo trabajo forzado de la gleba. La gleba es la plebe, ¿sí? Trabajo forzado de la gleba. Sí. Entonces de ahí es que sale la palabra robot, buscar el cambio. Importante. Se la inventa él. Vea usted, la palabra robot sale del teatro. Siguiendo en Europa, siguiendo España siempre hay datos de España, pero es muy poquito lo que España produce con respecto a Inglaterra en cuanto a ciencia ficción. Hay un dato interesante de este autor, Enrique Gaspar, que años atrás de que H.G. Wells publicara La Máquina del Tiempo, él publicó su propia novela sobre una máquina del tiempo que llamaba Anacronópete, ¿sí? Que podría ser considerada como la primera novela de una máquina del tiempo, donde una máquina del tiempo aparece como elemento central. Me puso un nombre muy malo, no se me entiende. Anacronópete, sí. Tuve que practicar para pronunciarlo. Otros escritores de esa época, otros escritores de ciencia ficción de esa época en España son Unamuno, Azorín, Blasco, Ibáñez, Agustín de Foxa, Ramiro de Marzú, Ojardier, Porcela. Una parte baja. Yo creo que sí. Al final Libro español. Bueno, ahora llegamos a Estados Unidos. Mark Twain Esa es muy buena. escribió una novela que se llama Un Yankee en la corte del Rey Arturo. Viaje en el tiempo. Viaja en el tiempo, correcto. Muy buena esa novela. Sí. La película hizo La película es una porquería, pero la novela es muy buena. Yo recuerdo que yo la leí cuando tenía como 20 años y me encantó.
hace el siglo pasado. La idea es que el Yankee se devuelve con Estaba recién publicada. del siglo XIX, vuelve a la corte del rey Arturo, una nada con explosivos, granadas. Sí. Sí. Es como la oportunidad de hacer la comparación entre la tecnología, ¿no? Es un hombre normal, pero en un contexto en el que cualquier cosa, un cerillo, un estilo gráfico, cualquier cosa es tecnología. Entonces creo que es una oportunidad para que uno vea cómo está rodeado de tecnología, porque uno siempre piensa que la tecnología son los aparatos más sofisticados del mundo, los cohetes, los aviones, todo eso. No, la tecnología está presente hasta en la llave. Entonces, creo que esa novela le permite a uno ver eso, que cada época también está rodeada de tecnologías. Entonces, ahí todo lo que él hace se vuelve magia desde el punto de vista de los otros. Escribir con tinta puede ser magia para los otros porque ellos están escribiendo con pluma mientras el otro está con el pelo un lápiz. Y otra cosa que dice es que se adelanta a la época, porque al hacer esto, como que acaba con la parte caballeresca de la corte del rey Arturo, ¿no? Y eso se adelanta a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, que fue la última guerra donde hubo algo de caballerosidad entre los contrincantes. Entonces dicen que también esa novela se adelanta a eso, ¿no? Bueno, tenemos a Jack London, ya seguimos en Estados Unidos. Escribió The Red One, El Talón de Hierro, sobre los conflictos del futuro, la invasión sin precedentes, la historia sobre la invisibilidad, historia sobre un arma energética invencible. Ese como que no fue muy famoso, que digamos, no sé cómo. Jack London sí, pero no tanto por esta tipo de obras, sino por sus libros de aventuras, que son muy vendidos. Ninguno de estos yo lo conozco. Pero dicen que estas historias impactaron en el público estadounidense y comenzaron a perfilar algunos de los temas clásicos de la ciencia ficción. Esa es alguna importante ocurriendo. Pero el autor estadounidense que mejor simboliza el nacimiento en Estados Unidos de la ciencia ficción es Edgar Rice Burroughs, quien publica Bajo la luna de Marte. ¿Sí? Pero también tenemos las historias de John Carter, El ciclo de Marte, de Carson Napier, El ciclo de Venus, que hoy se consideran dos de las ciencia ficción más centrales. Pero aquí para destacar es Edgar Rice Burroughs. Pero él fue el autor de Tarzán. Exacto, sí, exacto. El personaje más conocido de Tarzán, sí. Sí. Gracias. Volvemos a Hugo Gernsback. Pues de Hugo Gernsback ya les dije que yo no sé por qué repetir esta diapositiva, pero la idea es que porque aquí inicia la ciencia ficción de verdad, con la publicación de ciencia ficción en Amazing Stories. Sus explicaciones, sus revistas. Todos esos cuenticos en mi tierra se llaman paquitos. Los tebeos. Sí, entonces eso arrancó la ciencia ficción con esos libritos. Yo era adicta a eso. Por eso te dije. Y es que a mí me llegaba, hay una cosa que es interesante. Mira que Cecilia es de Barranquilla. A la costa llegaban primero todas esas cosas, porque ellos les llegaban en barcos. No es gratis que García Márquez y que todo el equipo de La Cueva hayan leído otras cosas que al interior no llegaban. Pues también Eso, Amazing, eso no andaba en la calle. porque Estaba en la llegaban calle. por su condición de puerto, ellos tenían la posibilidad de tener eso que no tenían en el interior. En el interior entonces la cultura era otra, En el interior la no lo visión tenía. era otra. ¿Señor? En el interior. En Colombia, en Bogotá, ¿no? Entonces era otra En el persona. interior de los costeños. En
pero allá llegaba la moda, el contrabando, la comida. Era rápido, Tuscón más rápido. Era así. Llegaba más rápido. Y llegamos a la de 1968 con las actividades del editor John Campbell en la revista Outstanding Science Fiction. Es otra revista importante para la historia de la ciencia ficción. Ahí se consagra Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Robert A. Heinlein, ¿sí? Y le da estatus al género, le da un estatus literario al género. Porque antes la ciencia ficción era tomada como algo sensacionalista, ¿no? Sí. Entonces aquí ya empieza a tener estatus, ¿sí? Y además hay autores que no se dedican exclusivamente a la ciencia ficción, pero que también escriben ciencia ficción, y eso le da todavía más estatus a la ciencia ficción. Entre ellos tenemos Karel Capek, el del robot, Aldous Huxley, el del mundo feliz, C.S. Lewis, que aunque no es una obra de ciencia ficción, es el autor de las crónicas de Narnia, ¿no? Sí. ¿Sí? Y en castellano, Adolfo Bioy, Cáceres y Jorge Luis Borges. Hay uno que con Jorge Luis Borges se refieren a Pero Atlas Walter, bueno, tiene muchas. Lo que aquí te soplamos. Pero esa Narnia ahí sí, Me parece más fantasía que ciencia ficción. Sí, no, esa no es ciencia ficción. Claro, recuerdo como Fantasía infantil. y C.S. Lewis era llave con Tolkien en la universidad. sí, pero es que Luis, Tolkien es Sí. pero Luis le da a Narnia un aire religioso, porque él quería ser igual a Tolkien, él ve que Tolkien tiene el éxito y entonces él empieza con la maricada de Narnia, pero no se puede quitar de Concepto de la profesora Marta. Esa maricada. Lo subimos mañana al Facebook. tan seria, Definición de la obra de Lewis es amarilla. El escritor emérito Carl Stewart escribió una maricada. Le dio por ahí. porque le da por mezclar esa tendencia religiosa. Y entonces capta un público, pero capta un público, todo el público protestante tradicional se va de lleno a las obras de Narnia, porque las obras de Tolkien de todas maneras tenían un aire muy alejado de la religión, y como tenían magos y ellos, la magia, la hechicería y todo eso Me emigra. es complicado para ellos, y ahora tuvo problemas. Harry Potter tuvo problemas porque en muchos colegios católicos los niños no podían leerla porque estaban leyendo historias de brujas. Pero Narnia es más adventista, más cristiana. Sí, es terrible, es una maravilla, ¿no? El papá no debe entregándole armas a los niños. Es que Lewis se convierte del protestantismo al catolicismo, creo. Y se vuelve un vendedor de ese tipo de libros para ese tipo de público, que necesita de todas maneras fantasía, pero fantasía patrocinada Por MGM. Por la religión. Bueno, muy bien. Bueno, ese es ser salvaje. Porque si no hay otra forma de describirlo, es Isaac Asimov, excelente. 500 obras. 500 obras. Y ese huevo. 500 obras, y hacia 1965 tenía 14 doctorados honoris causa. Tiene estudios sobre la Biblia, sobre lo que usted se le ocurra. Sobre la historia de la química. Sobre química, sobre todo. Escribía absolutamente. No sé si escribía sobre filosofía, pero me imagino. Con las 3 leyes robóticas. Las 3 leyes robóticas. ¿Ustedes saben cuáles son las 3 leyes robóticas? No las sabemos. No, Las 3 leyes de la robótica. todavía no me las aprendí. ¿Tú te las sabes? Primero, un robot debe obedecer a un ser humano. Segundo, un ser humano, un robot debe cuidarse a sí mismo siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley. Y No, la segunda no debería ser daño. No debe hacer daño. No puede. ¿Están ellos robots? Uy, yo la película En Matrix también estábamos en plantel. la película no es de Isaac Asimov, ¿no?
No, pero ahí están las tres leyes, ahí ellos las Las enuncian. Pero sí está basada en ¿Y cuál es la lo que tercera? pasa es que cambian, dicen, cambian muchísimo. La tercera se confunde con la primera. No, la primera es siempre envejecer a un ser humano, la segunda es no lastimar a un ser humano. No, la primera es bajo ningún concepto se lastima. se No es lastima. un ser humano, esa es la primera. La segunda es obedecer siempre al amo, siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley. Exacto. Y la tercera Es de... Que debe cuidarse a sí mismo. debe siempre cuidarse a sí cuando- mismo, siempre y cuando no No entre en lastima. conflicto con las dos antiguas. ¿Se dan cuenta que sabiéndose la memoria, eso denota su nivel de ñoñez? Ay, Lea, seguro pero es que eso es innegable. tú eres un robot que hace reproducción de... Te puedo hablar. ¿Cuál es el redback? ¿Cuál de los dos robos? El robot Pues hablamos. Avatar. Avatar. Bueno, Isaac Asimov escribió muchísimo. No, Pero en cuanto a ciencia ficción, qué en va. cuanto a ciencia ficción, tiene tres sagas principales: la saga de los robots, pues están las leyes de los robots, de los que acabamos de hablar. Hay un libro que sirve de interfaz que se llama Robots en Imperio, y después sigue la saga de las fundaciones, las sagas del Imperio de Trantor. ¿Sí? 500 obras, 14 doctorados honoris causa. Ese muchacho se levantaba para ir al baño. Sí. No, en el Sí, se baño- levantaba, pero en el baño tenía un rollo de... Había sexo. Lo peor no es eso, la mayoría las escribió en máquina de escribir, no en computador. Sí. Por eso se levantaba para ir al baño. Una tablita en la máquina de escribir. Uy, imagínense. Usaba pañales para El gran padre Bueno, entramos a la edad de plata, 1950-1965. El primer título notable de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, no fue considerado en principio ciencia ficción, pero sin embargo, obviamente lo es, que es 1948 de George Orwell, ¿no? 1984. 1984, perdón, fue escrito en 1948 48. de George Orwell. Este es el de Gran Hermano, ¿no? Una sociedad totalitaria, con policía del pensamiento. Y esa no fue que hicieron una película que llamó Brasil después. No, No sé. Me parece que sí. Brasil, la de... la de Terry Gilliam. La película de Terry Gilliam. Creo que trae de eso en base a... No, porque en Brasil es lo que está, hay un poder totalitario que está prohibido es actuar por debajo del Estado cualquier cosa, entonces usted arregla lavamanos que está goteando y eso es un delito, porque hay tal burocracia que no se puede sobrepasar. En cambio, en 1984 hay un total control del Estado de cámaras. en cámaras y en pantallas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tú vas al baño, pero las paredes, no existen las paredes así, sino todos son bloques transparentes. Y la ley es el gran hermano nos vigila. Porque piensa que una sociedad vigilada es una sociedad que actúa bien, que es ordenada, que cumple con las leyes. Porque una acción Eso me suena como a que andan por ahí de los iluminados. pero también hay por ahí un intertexto de venganza, ¿no? Sí, ahí hay mucho intertexto con... Pues a Inglaterra muchos críticos le dicen Inglaterra, porque es la Londres y la ciudad más bella. Sí, pero les ponen una bomba y no se dan cuenta. No sirvió de nada. Bueno, otros escritores de esa época son Robert Heinlein y Isaac Asimov, otra vez, y Ford Lee, Simak, Arthur C. Clarke, ahora vamos a hablar más de Arthur C. Clarke, Paul Anderson, Philip K. Dick, que escribe Lotería Solar o El hombre en el castillo. Ese hombre en el castillo me llamó mucho la atención porque es una novela, eso se llama crónica. Ucronía, ¿sí? Está basada en un hecho de la historia, pero no forma. Donde hay un punto John Bart donde llega y se desvía Sí. a una realidad alterna, ¿sí? Y esa realidad alterna es que el eje ganan la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Sí. Entonces el oeste de Estados Unidos es tomado por Japón, el este por los alemanes y dejan los pocos estados libres en el centro. Eso más o menos trata la novela del hombre en el castillo. Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, y lo más famoso de Ray Bradbury, Fahrenheit Es 451. preciosa. Está linda esa película. Yo me leí Bueno, es tristísima, es bonita. Son demasiadas esta película. Sí, yo leí Fahrenheit. Excelentes. Craig Yo vi la Bosser, película. Cyril M. Clorn Blue, Mercader del Espacio, Theodore Surgeon, Más Humano,
Frank Herbert, Dune. Vi la película. Dune. ¿Cuál? ¿Dune? Sí. Es sobre, yo entendí que era sobre es en el espacio, Sí. ¿sí? Y es en un sistema feudal, ¿no? Sí. Donde el hijo del rey se vuelve el líder de los más oprimidos y resulta siendo el rey de la galaxia, creo, algo así. Sí. La película es muy buena. A mí me gusta más el cine de ficción que la literatura. Eso no le igual, no sé, salsa, me ahorro de ficción. Es que me ahorro las descripciones que me dan sueño. Dicen que hay una trilogía, pero se me olvida en este momento, una trilogía entre Fahrenheit 451, 1984 y otra película. Sobre trilogía sobre estados totalitarios, ¿no? De la época. Pero la otra se me escapa. De todas maneras, estas películas son interesantes porque preguntarse qué pasaría si hacer esos escenarios nos pueden mostrar cosas que están pasando en lo cotidiano. Las transposiciones que Sobre hay en la todo, literatura sí. del cine son muy interesantes. Ya sé cuál es la tercera. Un mundo feliz. Un mundo feliz. Fahrenheit 451 y 1984. En el mundo feliz hay una manipulación genética para que las personas nazcan programadas. Entonces ya nadie se pone a decir, ya, yo nazco obrero, nazco... Y además se deshacen del principal problema de la humanidad, el sexo. El sexo ya es asqueroso, nadie lo practica y ya nadie tiene problemas por ese lado. No era ya. Pero la transposición, claro, la literatura al cine, porque después ya la ciencia ficción es el lenguaje más propio de la representación del cine, pero las transposiciones de todas estas historias al cine son muy interesantes, porque ya es otra forma de contarlo. Bueno, entramos a la nueva ola en 1965-1972 que tiene que ver particularmente con la llegada de Michael Moorcock a la dirección de la revista New Worlds en Inglaterra, en el Reino Unido. ¿Sí? Es el periodo de mayor experimentación. ¿Sí? Se alejan de los manidos, robots e imperios galácticos de la Edad de Oro y empiezan a centrarse en temas como la conciencia, los mundos interiores y la relativización de los valores morales. Tiene que ver. Eso también tiene eco en Estados Unidos, ¿sí? Y tiene eco en autores como Samuel Ray Delany, Judith Merril, Fritz Leiber, Roger Zelazny, Philip K. Dick, que es el autor de la novela que les digo que el eje gana la guerra, ¿sí? Philip José Farmer, Robert Silver, representaban la esencia de las nuevas vías de este género literario. Es como otra época de la ciencia ficción. Bueno, y ya vamos acercándonos al cyberpunk. ¿Cómo? Eso es Matrix, sí. No lo leí directamente, pero para mí Matrix es cyberpunk. No, y mira, ahí está, me bajé la cosa que dijera cyberpunk. ¿Sí? El cyberpunk, ¿qué es? En la época de los 80, cuando empezaron a utilizarse los computadores, algunos autores empezaron a tener una visión pesimista de la influencia de las tecnologías informáticas sobre los seres humanos. Soy cyberpunk. Tengo un libro que lo muestra. Los cyberpunk son juntan los punk también hacen los 80, que es un movimiento antisocial. Exacto, son movimientos subversivos, anarquistas, por eso lo de punk, ¿no? Y la idea siempre muestran un mundo en el cercano futuro distópico, o sea, lo contrario a una utopía, ¿sí? Donde la tecnología se ha dañado todo y en vez de mejorarnos la vida nos empeora. Yo creo que Matrix es cyberpunk tardío, porque aunque no es de los 80s, es un cyberpunk tardío. Sí. Como las pilas de ellos. Después, en los 90s, sale el post-cyberpunk. En el post-cyberpunk, la idea es que ya muchos autores le han perdido el miedo a los computadores, entonces empiezan a mostrar obras en las cuales se ve una visión optimista de la influencia de la tecnología
sobre la vida de los seres humanos. El que empezó con eso fue la novela Snow Crash de Neil Stephenson. Ahí me estuve leyendo el resumen de la novela, pero la novela es entre cyberpunk y post-cyberpunk, porque no es totalmente optimista, porque trata de un día en que todas las computadoras del mundo fallan y se arma el caos. Eso que es cyberpunk, pero lo clasifican como post-cyberpunk. Pero eso lo vamos a tener ahora a finales de año, después del 12 de diciembre. ¿Quién dijo? El 21 de diciembre, o sea, eso no son las computadoras, el planeta, vamos allá. Claro. O sea, no vamos a la mierda. Cuando entremos en el cinturón fotónico, si quieres les doy una conferencia. Yo no entro en ningún cinturón de Allá vamos. Yo tengo talla grande, por si la duda, para el cinturón. En eso sí, pero en otro no. Bueno, y además de Neil Stephenson hay otros autores de esta ola, de este post-cyberpunk, que se llaman Nancy Kress, Greg Egan, Todd Williams, Charles Frost, Richard K. Morgan. Y esto está todo como la pinta posible. Sigamos. Entonces estamos en la clasificación, ya pasamos de la historia a la clasificación de la ciencia ficción. Esa es la ciencia ficción hard y soft. Hard, la dura, es donde se tratan los elementos técnicos y científicos de forma rigurosa. ¿Sí? Esa es la ciencia ficción dura. La soft es la ciencia ficción que se vuelca hacia las ciencias sociales, o sea, hacia las ciencias blandas, cuyos autores tienen poca o ninguna formación científica. Entonces esto aumenta la calidad literaria pero rebaja el rigor científico. Yo creo que yo leería en la segunda. Digo yo. No, a mí me gustaba la primera. Bueno, esta es la primera. Eso es como que así tú no me prestas tus libros en tu Nos peleamos por los libros. Seguimos con la clasificación. Siguiendo con la ola de la moda de ponerle punk a todo, hay un subgénero que se llama steampunk, que es una nostalgia por la época en que todo funcionaba con base en vapor y generalmente ambientada en Inglaterra victoriana. Ese es el steampunk. Ha dejado de ser un género literario para convertirse en todo un movimiento cultural. Más como moda, Sí, es como una moda, sí. Eso sí no lo leí en ninguna parte, pero para mí Wild Wild West, por eso lo puse ahí. La Ese sí. esa, sí. Todo funciona con base en vapor. Y fuera de eso es retrofuturismo. Y una vez hablamos de retrofuturismo. El retrofuturismo es ir a un punto anterior a 1960 y a partir de ahí hacer una realidad alterna con nuevos avances tecnológicos. ¿Sí? Entonces en Wild Wild West se muestran avances tecnológicos pero basados en la tecnología del vapor. Eso es retrofuturismo también. Lo mismo es Sky Captain y el mundo del futuro, que es en los años 30. También es retrofuturista. Este es un celular de moda steampunk. con cositas arregladas del steampunk. Es todo un género cultural. Como cosas del reloj. Sí. Sí, como puertas. No tenía ni idea. Mecanismo. Y el biopunk se centra en los avances de la biotecnología. Parece que es una rama de cyberpunk porque es una visión pesimista de los avances de la biotecnología, el biopunk. Esa película Gattaca. Gattaca es correcto, aquí está. Gattaca es biopunk. Sí, porque ahí ese pobre tipo no puede ser. No puede orinar. Porque como lo hicieron, los papás lo hicieron sin diseñarlo, sino que lo trajeron al mundo sin diseño, entonces va a tener problemas cardíacos, va a tener no sé qué, entonces puede ser Va a ser agresivo. y va a ser agresivo y todas esas cosas. Al hermano sí lo diseñaron, pero a él no. Y entonces le toca comprar todo, ¿no? Le toca comprar la orina del hermano. La orina, todo Para demostrar genéticamente que es apto. Sí. La película me gusta mucho. Sí. Bueno, tenemos más clasificaciones o más definiciones. Distopías o antitopías, ¿no? Son novelas que muestran un futuro donde el ser humano no es feliz
Sombrío. Sombrío, sí. Pesimista. Sí. Ucronías es lo que acabamos de decir, como la alteración se llama en un punto John Bar, ¿sí? Donde a partir de un hecho histórico muy famoso se crea una realidad alterna. Ahí está súper bien la imagen. Sí. Los alemanes hubieran Los alemanes hubieran llegado a la luna, hubieran instalado Aparte, la guerra. la cara de la de Elvis Presley me parece. ¿La cara de Elvis Presley? Me parece que sí, porque dudo que un alemán pero tan negro. Seguro. Si es el estereotipo. Les faltó ponerlo más mono, sí. No, sí. A mí es Elvis Presley. Sí, igual. ¿Cómo es eso de Space Opera? Ciencia, bueno, te explico Space Opera alguna vez. Space Opera, yo creo que es el que más me gusta a mí. Space Opera es lo que tiene lugar en el espacio, naves, guerras entre naves, todo ese cuento. Por ejemplo, Star Wars en parte es una La Space primera que Opera. será esa película del espacio, o sea, 2001 Odisea del Espacio. De pronto lo que pasa es que esa es muy cercana al presente y no hay guerras entre naves, no hay trama, son como novelas donde tú tienes que tener guerras, siempre tener tramas entre naves, planetas, adelantos tecnológicos, espaciales, etc. Viaja a las estrellas en parte, no en todo vamos a ver, en parte también es Space Opera. Y antes le llamaban opereta espacial de forma despectiva, porque ahora la ciencia ficción como de bajo presupuesto, hasta que ya alcanzó un buen estatus, entonces ahora le llaman ópera espacial. La ciencia ficción militar generalmente ocurre en medio de un conflicto militar, se muestran bien los soldados. No, pero para eso es lo más. Pero eso sí. Avatar, de pronto, sí. Pero Sí, Marta. Pero Es que me voy a tomar algo porque estoy desesperada con algo que haya algo. Entonces, pero El quinto No, elemento. sí, hablemos. el quinto elemento es opereta espacial, claro. Ópera espacial, sí. ¿Cómo se llama esa con esta no que es malísima? El ¿Cuál? juez o el vengador, no sé cómo miércoles se llama. Vengador del futuro. El Vengador del Futuro, la que es en Marte. No, ese es Arnold Schwarzenegger. Que es con Sandra Bullock. La secuencia. Una de No, la guerra de los Pero cuando llegan Pues, los marcianos pésima esa película. con Jack Nicholson, Sí, no es Tú me vi la de Tom Cruise. claro, no, que llegan, que llegan los marcianos y Jack Nicholson era como el presidente y alguien sí. se lo come, yo no sé qué. Sí, Mars Attack. Mars Attack. Mars Attack, esa está Sí. chistosa. Esa es chistosa, sí. Se ve chistoso, pero es simpática. Pues ciencia ficción, pero chistosa. Pero humorística. Viaje al futuro, claro. Es también ciencia ficción. ¿Viaje al futuro cuál es? Las del carro. Uy, esa es buena. Ah, Sí. Las del carro, las del profesor y sí, que viaja al futuro y al pasado. Sí, son tres. Como las de del pasado. Claro, es uno de los temas que trata la ciencia ficción. Los viajes en el Pero que tiempo. yo me las he visto todas porque a mí me Aquí, fascina. una de esas. La única 24 No te las horas has para. Una de esas. Pero sí, es uno de los temas que fascinan. Tres chinos en toda Latinoamérica. Esa en realidad no es una clasificación, esa es una explicación de términos, ¿no? Claro. Esa película es buena, pero me parece a mí, no sé, políticamente correcta. A mí me encantó. Aquí tenemos varias diapositivas sobre difusión en revistas de la ciencia ficción que no quedó grabado en la conferencia original. Aquí tenemos diapositivas sobre temas frecuentes en la ciencia ficción que no quedaron grabados en la conferencia original. Aporte de la ciencia ficción a la ciencia de la vida real. Bueno, difusión en el cine, solo nombré algunas películas. Es importante esta primera
El viaje a la luna, la francesa, la que tú dijiste, la de los hermanos Méliès. ¿Sí? ¿Cómo? Méliès. Ah, Méliès. Pero es de los hermanos. Méliès. Méliès. Ajá, Méliès. Está basada en 2 obras, de la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y Los primeros hombres en la Luna, de H.G. Wells. Están narradas estos dos. 2001 es una odisea espacial De Kubrick. de Kubrick. Todos nos Es hemos visto. fantástica, las dos son fantásticas. Porque hay 2 versiones, ¿no? Hay 2 versiones, sí. Me agregan con 5 minutos más de película, pero es que el libro es bueno y La trilogía de Matrix le pongo Cyberpunk tardío a interrogación porque no estoy seguro, pero para mí es Cyberpunk tardío. Que termina muy esperanzador. La última termina en paz, sí. Muy esperanzador. Sí. Y el viaje a la estrella ya van 11 películas. 11 películas. La última se llamaba Star Trek 11. Star Trek 11. Pues en la última una serie de televisión, ¿cierto? Sí, hay 5 series de televisión. Ahora vamos a ver. Yo vi la de Kirk que tenías allá en la esquinita. Sí, esa es la serie original. Esa, yo vi esa. No, hay 4 más. En tiempo real. Hay 4 más. Esa película de Viaje a las Estrellas 11, ellos, por medio de una paradoja temporal, crearon una nueva línea, una nueva realidad. Entonces es interesante porque ya no van a tener que ceñirse a la historia original, sino que van a poder hacer lo que les dé la gana. ¿Sí? Entonces en la nueva Viaje a las Estrellas puede que haya Kirk, puede que no haya Kirk, no, Kirk sí hay, puede que haya Jean-Luc Picard, puede que no haya Jean-Luc Picard, en la nueva no hay Vulcano, en la vieja sí está el planeta Vulcano, o sea, es una nueva línea temporal, pueden hacer lo que quieran. Pero está, ¿cómo se llama? Spock. Sí, ese es Spock, ese es el nuevo Spock. Muchachito se parece muchísimo al antiguo Spock. Sí, claro, lo encontraron. Igualmente. De Chample. Se llama Zachary Quinto. Uno que era con alguien que se llamaba Data, que era verde. Data es la nueva generación. Sí. Aquí me hace falta un apuntador láser. Esos extraterrestres son peores de los peores. ¿Veis? Se apagó. Porque se descargó, toca. Aquí está. Pero entonces ahí sí falta tomar así. ¿Quiénes eran esos asuntos? Esos bichos eran los escritores de la. Que es antes de la serie original. Es cuando el Enterprise era una nave de prueba. El Enterprise X. Está la serie original que es con Kirk. Sí, esa fue la que yo vi. Está la nueva generación que es con el Capitán Calvo. Jean-Luc Picard y ahí está Data. Sí, ahí está. Data es el segundo oficial. ¿Sí? Está Voyager, que es con la Capitán Janeway. Esa es la primera vez con una mujer de capitán. Que se pierde en el cuadrante Delta y se demora quién sabe cuántos años en regresar a esa parte de la galaxia. Como siempre las cosas manejando mal, qué cosa tan terrible. Van 4 y Espacio Profundo 9, Deep Space Nine, que es alrededor de un agujero de gusano y se transportan del cuadrante alfa al cuadrante gamma. Son 5. Así pues. Ay, a mí me parecía apasionante, me encantaba. Yo no me La invasión extraterrestre también es un ejemplo de una serie. Ven la invasión extraterrestre, sí. Es que eran como reptiles, ¿no? Se tragaban a los humanos. Que intentaron hacer una remake, no, salió y bueno, y también está Difusión de la ciencia ficción en las historietas y juegos. Premios literarios para obras de ciencia ficción. Premios cinematográficos a obras de ciencia ficción.